Vamos a pasar a nuestra queridísima mesa de periodistas, la mesa de los miércoles, y que como cada miércoles pues nos acompaña nuestro querido Alejandro Almazán, Manuel Hernández Borboya, Temoris Greco, esta mesa que es además muy esperada, muy deseada por la audiencia, muy aplaudida, y pues ya se encuentran aquí los tres queridos colegas. Temoris, Manuel, Alejandro, buenos días. Hola, hola, buen día, buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Pues, ¿cómo están mis queridos compañeros, colegas? Pues muchos temas, poco tiempo para abordar tantos, pero bueno, vamos a ver si nos da la vida para eso. Y si les parece, pues vamos empezando, mi querido Temoris, pues con la famosa marcha de El INE no se toca. Pues bueno, vimos escenas ahí, hay videos de todo tipo de naturaleza. No quisiera detenerme tanto en lo que ya es a todas luces obvio, que varios medios registramos, de la enorme falta de información que tenían muchísimas de las personas que marcharon. Y no digo que no lo podamos tocar o abordar, también hay que abordarlo, pues mucho clasismo, racismo que también encontramos ahí, además de que señalaba yo en alguna de las mesas, me sentí contento porque no conocía a nadie, ¿no? Normalmente uno en las marchas te encuentras con conocidos, y no me refiero a los periodistas, sino me refiero a la gente que marcha. Pues no, digo, no quiere decir que no conociera algunas figuras públicas, pero de la masa, pues no conocía prácticamente a nadie. Qué decir, mi querido Temoris Greco, de esta marcha? Que ayer nosotros entrevistamos a Martí Batres y le decíamos, pues, ¿de dónde sacaste, Martí, la cifra de 12,000? Y más allá de que se considere que si el tema es relevante o no es relevante, me parece que eso no quiere decir que no lo podamos tocar también. Y hacían un cálculo de 12,000, y también le preguntábamos, pues, si no habría que hacer una reflexión por parte de la 4T, del gobierno de la 4T, los gobiernos de la 4T, porque era una marcha bastante nutrida, y en el cálculo que yo tenía, pues el número de 12,000 se quedaba bastante corto desde mi punto de vista. ¿Qué decir, Temoris Greco? Mira, yo sí conozco algunas personas que marcharon y precisamente ya tenía una discusión con ellas, porque de hecho es gente bastante ilustrada, o sea, no es gente que le falta educación, que no esté informada, que no esté pendiente de las cosas, pero me pareció que, o sea, tuve que utilizar un explicativo que hizo el periódico El Financiero para ponerles, o sea, porque ellos estaban convocando a reunir 1 millón de firmas para que el INE no desaparezca. Entonces yo le dije, está muy bien que ustedes convoquen a un conjunto de cosas, que estén molestas con el gobierno, que estén muy bien, pero el INE no va a desaparecer, y ustedes lo saben. Y como muestra, les puse este explicativo del Financiero, que es el periódico El Financiero, que de ninguna forma es sospechoso de ser obradorismo. Y, y el primer punto que pone ahí El Financiero es: el INE no va a desaparecer, le van a cambiar de nombre. Pero a partir de ahí nos centramos, ellas te volcaron un montón de agravios que sienten que les ha hecho este gobierno. Entonces yo, muy bien, está bien, pues, tienen de esos agravios, marchen, convoquen a la gente a marchar por esos agravios, pero convocaron pues bajo una mentira. Una mentira de la que, por cierto, José Waldenberg, con todo su prestigio, se hizo pues el principal vocero al repetirla en su discurso, la de que están destruyendo al INE, cuando eso no ocurre. Y finalmente, a falta de argumentos, después de una discusión en un foro de amistades de escritores, terminaron diciendo, pues para mí el INE sí va a desaparecer. O sea, me da igual lo que digan, lo que se digan, lo que están los argumentos, el INE va a desaparecer y eso es todo, y yo tengo otros datos. Y luego vi también que puso José Antonio Crespo, que es un analista político, al que por lo menos hace años muchos respetábamos y seguíamos.
pero puso pues una tontería, hizo una especie de encuesta de esas que puedes hacer en Twitter, en donde puso la jornada calcula 8,000 marchistas, Batres 12,000, ambas cifras pues obviamente ridículas, la de la jornada y la de Martí. Luego AMLO 60,000, que sigue siendo bastante bajas. Y luego pone, y Google Maps 800,000. La cifra de 800,000 no tiene asidero por absolutamente ningún lado. Pero que un analista que se las da de serio, como José Antonio Crespo, trate de presentar la cifra de Google Maps, que no existe, o sea, Google Maps nunca da una cifra, son los cálculos alegres que hace cualquiera por ahí, dice utilizando Google Maps. Pero él la atribuye a Google Maps, o sea, trata en primer lugar de acompañarnos, de engañarnos diciendo que es una conclusión de Google Maps. Y lo otro, que es una conclusión creíble. O sea, renuncia Crespo y como renuncia otra gente a la seriedad, renuncia incluso a tratar de sostener su propia credibilidad. Pero quiero decir que eso pasa de ambos lados. O sea, es lo mismo que la jornada o Martí diciendo que casi no fue nadie, minimizando. Y esto se inscribe en un problema más grande que es la falta de información creíble o sólida, que a la vez impide que se produzca un debate serio. O sea, ya han ido fluyendo los datos de cuáles son las propuestas. Por ejemplo, hay dos propuestas, la que hizo Monreal y la que se supone que elaboró Pablo Gómez, que presentó el presidente. Entonces ya empiezan a trascender, pero todavía hay muchas cosas que no se han entendido. O sea, cada uno de los puntos presentados tiene un montón de implicaciones. A los teóricos de la ciencia política, o sea, tiene un montón de implicaciones en temas de representatividad, de la conveniencia de favorecer una proporcionalidad en la representación popular o una gobernabilidad. Son temas muy complejos. Vimos efectivamente que mucha de la gente que fue a la marcha realmente no sabe qué es lo que se está discutiendo en cuanto a la reforma electoral. Se hizo viral un video de dos señoras que ellas se hacen el video entre ellas mismas, se preguntan cosas y lo suben a redes, y una de ellas dice que sale a marchar porque el presidente quiere eliminar un documento de identificación muy importante. O sea, la señora salió a marchar porque cree que el INE es una credencial y que se la van a quitar. Y así vimos otras. Y también fue bastante revelador que algunos convocantes a la marcha, como Max Kaiser, llamaron a la gente a no responder preguntas de la prensa porque la prensa es mañosa. Como si a mí me parece que una mayor parte de la prensa industrial pues, no hubiera apoyado la marcha del INE. Ellos saben que, o sea, le estaban pidiendo a la gente no hablar porque la gente no sabía, salvo algunas personas, no sabía, no conoce ni qué es lo que se propone ni cuáles son sus implicaciones. Entonces, esperaban de una manera realista que dieran respuestas que revelara esa ignorancia. Por el otro lado, también está ocurriendo lo mismo. O sea, hay un desconocimiento general en el pueblo de México sobre cuáles son los puntos nodales que se están discutiendo y cuáles son las implicaciones para la democracia en el futuro. Hace poco vimos esta encuesta del INE que Lorenzo Córdoba quiso ocultar porque reflejaba un apoyo mayoritario de la sociedad o de los encuestados al menos a la reforma. Pero todavía en ese momento cuando se levantó esa encuesta, o sea, independientemente del intento de ocultarla, todavía cuando se levantó esa encuesta había menos información. Y yo sostuve en otro programa que la gente lo que estaba reflejando era un apoyo mayoritario a Andrés Manuel López Obrador y a lo que él propusiera o apoyara, no un conocimiento de lo que realmente se discute. Entonces, creo que ese es el problema de fondo en lo que estamos enfrentando, que no se está haciendo un debate serio, ni un debate fundamentado, porque falta información,
ni un debate con conocimiento de las implicaciones. Pero además no se está haciendo un debate serio porque no hay voluntad de un lado ni el otro de debatir seriamente. Por eso tenemos, por ejemplo, casos como los de José Antonio Crespo, que hace el ridículo, atribuyéndole una cifra mágica a Google Maps. A mí me parece que hay que remontar esto. Y el debate que se plantea en la Cámara de Diputados, que tendría que durar más tiempo. O sea, no puede Ignacio Mier decir que todo tiene que estar resuelto en 10 días, cuando estamos hablando del futuro del sistema mediante el cual las y los mexicanos escogemos a nuestros representantes y a nuestros gobernantes. Tendría que haber un debate a profundidad, más largo y más honesto. Creo que no se está cumpliendo ninguna de esas premisas. Ya, gracias, mi querido Temoris. Alejandro Almazán, pues además, aunado a esto, pues el presidente ya dijo, pues ahí va nuestro músculo y nos vemos este domingo 27. Bueno, yo me confundí un poco porque hablaron del jueves, de que caía en jueves, y bueno, el punto es que dicen es el 27, este próximo domingo 27 de noviembre, pues una marcha del Ángel al Zócalo de la ciudad. ¿Qué decir, Alejandro? Pues mira, otro 27, pero de junio de 2004, vino la Marcha Blanca, ¿no? De aquella de 1 millón de personas. Y es cierto, creo que en aquel momento, aquella marcha, si lo recuerda quienes nos ven, era, bueno, era en contra de la inseguridad. Injustamente le estaban cargando a López Obrador esa violencia, porque bueno, pues dependía prácticamente de Vicente Fox, pero al final aquí en la ciudad fue donde se llevó a cabo. Y para López Obrador aquello fue pues un reto. Yo me acuerdo que lo fui a ver un día después de que fue la marcha, lo fuimos a ver con algunos reporteros, bueno, colegas donde yo trabajaba, pues para que nos explicara un poco esta visión que tenía de esa marcha, de por qué tan iracundo. Y eso era lo que nos contaba, ¿no? Que le parecía injusto. Después terminó diciendo que se había equivocado, que en efecto había echado gasolina en donde no tenía que haberle echado, y pues, de alguna manera ahí medio se disculpó. Lo que yo veo ¿por qué cito este caso? Porque siento como que al final no aprendió, porque la marcha de 2004 de alguna manera fue como un prólogo para lo que venía después, que fue el desafuero, ¿no? Y digo que no aprendió el presidente porque ahora uno avienta gasolina antes de la marcha, eso hace que muchos salgan, mucha gente que tiene bastante odio contra López Obrador, bueno, ocasiona que salga, y entonces, bueno, empieza él mismo a López Obrador. Creo yo que él también es corresponsable de esta articulación que por primera vez se ve, esta articulación de la oposición, ¿no? Yo creo, como bien dices, Ernesto, ¿no? Pues ahora viene su respuesta, que es este 27 de noviembre. ¿Qué veremos? Pues veremos acarreados, veremos a la maquinaria operando, porque al final eso es lo que quiere demostrar, o sea, quiere demostrar el músculo, ¿no? O sea, quiere decirle un poco a la oposición o a quienes marcharon, miren, nosotros tenemos, pues más, o sea, de nosotros son las calles, ¿no? Ya veremos qué tanto lo logran, ¿no? Por supuesto que hay mucha gente convencida del Obrador e irá por sí misma, pero bueno, pues como suelen ser siempre estas marchas y como suele ser la política mexicana, en la política mexicana hay muchísimas trampas que hace tanto la izquierda como la derecha, como todo mundo. Entonces, bueno, pues en eso yo creo que estarán haciendo para la marcha del 27. Además, López Obrador va a marchar. Eso quiere decir que él es digamos, como la cabeza, ¿no? Él es el que, pues, prácticamente va a comandar a sus huestes, y esas huestes, pues, por supuesto que van a ir. ¿Yo iré? Pues probablemente sí, ¿no? No fui a la de este domingo, por supuesto, porque siento eh, que pues era marchar con el bote de la basura, pero ahorita regreso a esa idea. Primero Me quiero. dijo, oye, dijo Monreal que te había extrañado.
Sí, puta, no, vamos a hablar al ratito de Monreal, fíjense. No, fíjense que, no, antes de ir a eso, primero, creo que también hay una soberbia de la 4T, es decir, yo siento que todos estos voceros de la 4T, Abraham Mendieta, Tolín y compañía, solo le están haciendo mal a la 4T en el sentido de subestimar a esta derecha, subestimar a la oposición que se está verdaderamente organizando, ¿no? Está, de alguna manera, ellos están molestos con López Obrador y que ahí es donde regreso a la oposición. Siento que la gente, digo, está en todo su derecho de marchar, por supuesto. Yo también vi a mucho colega, bueno, gente que conozco que fue a la marcha y por lo menos con un par hablé y les dije, mira, o sea, pues, respeto, está, qué bueno, pero ¿dónde está al final nuestra ideología, no? Tú dices que eres de izquierda y marchar al lado del bote de la basura, pues está complicado, ¿no? Y yo creo que al final tiene que ver con que en México o hay alguna parte de la oposición en donde, pues sí, hay mucha plata, pero también hay mucho, mucho rencor, son un rencor vivo, diría Rulfo, ¿no? Y también hay poca neurona, ¿no? Y como decía Hemingway, ¿no? Pues la única diferencia entre el pobre y el rico es el dinero, ¿no? Y ahí lo vemos, ¿no? O sea, lo vemos, ¿no? Entonces, creo que no, que en esa marcha, al final, López Obrador dice, bueno, se desnudaron, sí, pero pues también la 4T al final también se desnuda, ¿no? Pues es decir, también la gente que está aplaudidora de la 4T, pues también se desnuda, porque están en su derecho de marchar, sí, por supuesto, habrá que diseccionar esa marcha. Yo creo que Luis Hernández Navarro lo hizo muy bien ahí en la jornada, diseccionó, ¿no? Cómo era esta marcha, pero pues también Luis Hernández Navarro también pone esta sentencia de, bueno, de que Morena parece que lo está subestimando, ¿no? Y que no se da cuenta, o no se está dando cuenta, o no se quiere dar cuenta de que, en efecto, la oposición por primera vez se está articulando, ¿no? Lo está haciendo bien, lo está haciendo a su manera, finalmente, ¿no? Como lo hace una oposición, ¿no? Respetable, pero siento que ahí Morena está fallando, ¿no? Y yo le diría mucho, o sea, muchos de los que yo conozco que hoy están bastante decepcionados de López Obrador, yo también estoy decepcionado, por supuesto, pero mi memoria todavía me dice que no, o sea, yo seguiría votando por la 4T porque en mi memoria aquel PRIAN, esa oposición, eh, tiene muchísimos muertos, tiene muchísima corrupción, tiene lo que yo no quiero, ¿no? La 4T no está limpia. Yo cuando voté, yo no sé qué hizo la gente, pero quedó muy claro en las elecciones. Estábamos votando por dos mafias, ¿no? Yo terminé votando por la mafia de López Obrador, ¿no? Y me sorprende cuando hoy la gente se dice, no, pero ¿por qué? ¿No? Siento que del hecho este de primero los pobres está bueno, a lo mejor no ha funcionado como debe funcionar, pero creo que la clase media para arriba no entendimos, no entendió. La clase media es voluble, la clase media es un poco complicada, ¿no? Y aunque la clase media, pues en efecto ha soportado casi siempre los golpes políticos, ¿no? Pues yo creo que por supuesto pues ha llegado también a un hartazgo, ¿no? Pero creo que no entendió que cuando votó por López Obrador iba a perder privilegios. No lo entendió, fueron a votar creo que a lo güey, ¿no? O sea, había que votar bien, o sea, claro que López Obrador ha decepcionado en muchas áreas, ¿no? La migración, la militarización, o sea, aquí lo hemos hablado, ¿no? Por supuesto. Pero repito, a mí todavía no llega a ese granito que me va a colmar la paciencia, todavía no llega, por lo menos, a lo mejor en algún momento llegará, porque desgraciadamente sí veo que el gobierno de López Obrador de pronto, pues muchas de las cosas que prometió no están. Como alguien me dijo, bueno, la izquierda cuando llega al poder se vuelve en derecha, ¿no? Y eso creo que parece que está pasando un poco, ¿no? Pero bueno, vendrán marchas, se verá la fuerza que tiene cada uno de los bandos, cada uno de los polos que nos están diciendo a los que no queremos estar en ninguno de los dos polos, que tenemos que ser amigo o enemigo, ¿no? Este pensamiento nazi terrible. Entonces, bueno, pues ya veremos en estas movilizaciones. Yo creo, insisto, que la maquinaria de Morena va a operar y es una demostración de, miren, esta es la maquinaria de Morena, ¿no?
sí va a haber acarreados, va a haber, aquí en mi calle van a estar estacionados todos los microbuses como el domingo pasado, que estuvieron también aquí parados, entonces, bueno, pues ya lo No, veremos. y qué bueno que lo dices, porque ya aquí ya te están regañando y están diciendo, no te equivoques, Alejandro, No, no, para López nada. Obrador no requiere de acarreados. Pues ojalá que no, ojalá que, mira, en esta revisión que he hecho de la izquierda durante 25 años, desgraciadamente la izquierda pues ha necesitado de acarreados, ¿no? La izquierda, no estoy hablando solo de López Obrador, estoy hablando desde Cárdenas hasta Claudia Sheinbaum, o sea, todos han necesitado el acarreo, todos han necesitado pues esa práctica, ¿no? Y en estos 25 años también de revisión, de verdad, es feo de pronto ver que la izquierda ha caído en las trampas que inventó la derecha y que practica 24/7 y que todo el día se está viendo cómo renovar sus trampas. Bueno, la izquierda también lo ha tenido que hacer por sobrevivencia, por lo que ustedes quieran, pero también lo ha tenido que hacer, ¿no? Pero ahora, bueno, pues vienen estas marchas, yo creo que Morena va a mostrar ese músculo, yo creo que López Obrador va a salir avante con una nueva escaramuza con la oposición. No sé qué va a pasar con el INE, yo creo que se van a modificar algunas cosas, ¿no? A lo mejor ya no pasa en el Congreso, se están complicando, porque al final la derecha hizo lo que la izquierda hacía, ¿no? La izquierda hacía estas manifestaciones, salía a las calles para presionar y para que el costo político al gobierno fuera alto, ¿no? Pues eso fue lo que hizo la oposición el domingo, ¿no? Sale para darle un costo político al observador. Creo que el observador quiere un poco calmar ese costo político con su propia marcha, que va a estar bien, yo iré seguramente, ¿no? Y porque apoyo ese proyecto, pero bueno, pues seamos también honestos, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿No? Ya, gracias, mi querido Alejandro. Excelente reflexión. Nada más añadiría a los temas que ya hemos ido colocando, mi querido Manuel Hernández Borboya, algunos comentarios que también me parecen útiles para este debate o análisis que estamos haciendo acá. Dice Claudia de Lara, por ejemplo, ¿no? Aquí en Texcoco, Morena facilita el transporte. ¿Eso no es acarreo? Gabriela Girón, qué buena mesa de los miércoles, de acuerdo con Alejandro. Alfonso Pano, claro, Alejandro, esto es un proceso, la 4T es un primer mini paso. Para que esto cambie se requieren muchos años más. Si nos decepcionamos hoy, entonces jamás llegaremos. Claro. Familia Ramírez, pero Almazán, algunas personas, pero Almazán dice, las personas que marchen junto al presidente somos más genuinos. Dice, si nos acarrean será por falta de transporte, porque queremos ir, pero luego dice la gente, pues no tiene la posibilidad. Claro. En fin, son otros elementos más para analizar, mi querido Manuel. ¿Qué decir de todo este contexto? Pues a mí me parece que la marcha para defender al INE, como le llamaron en la derecha, pues resultó muy positiva, porque muchos que vivían atrapados en el ropero, por fin salieron del closet prianista en el que vivían, ¿no? O sea, está muy claro que este asunto pues ha desenmascarado a mucho farsante, empezando por José Woldenberg. A mí me parece patético el papel que ha desempeñado Woldenberg como vocero de Claudio X González y vocero de la derecha mexicana, esgrimiendo una serie de argumentos que no se sostienen. Yo por ahí estaba viendo algunas declaraciones de Woldenberg de que la reforma electoral propuesta regresaría a México a los 70s y 80s. Bueno, pues yo no recuerdo que en los 70s y 80s la gente tuviera la posibilidad de votar por los consejeros electorales y los magistrados electorales que ni siquiera existían en aquel entonces. Uy, se nos congeló. Creo que perdió la conexión. Ah, ya regresó. Ya regresó. ¿Ya? Ya. Censura Ajá. de los magistrados electorales. Bueno, lo que comentaba, no sé hasta qué punto se congeló, pero que... No, un segundo, un instante nada más. bueno, que este asunto, ¿no? De que pues en los 70s y 80s pues no se votaba por los magistrados electorales ni los consejeros electorales, que para mí es el núcleo de la reforma electoral propuesta por López Obrador y que buscaría pues quitarle el control a la partidocracia del nombramiento de estos funcionarios, que como lo vimos ayer en los audios de Alito Moreno y el magistrado del Tribunal Electoral,
pues se llevan de piquete de ombligo, ¿no? O sea, precisamente porque son sus cuates a los que ponen ahí en esos lugares determinantes para muchos temas de la resolución democrática de los diferendos que existen en México, ¿no? Es decir, llevan mano el bloque opositor, que además el INE, no hay que olvidarlo, pues es creación del bloque opositor. El PRI, PAN, PRD crearon el INE después de lo que fue el IFE, y ahora salen con la payasada de que el INE no se toca, es decir, no se puede tocar cuando es una creación del bloque opositor de la derecha, pero sí cuando ellos le meten mano al instituto, dándole más dinero, dándole más facultades para cosas que ha sido particularmente ineficiente. O sea, se suponía que crearon el INE para que los gobernadores no metieran mano en las elecciones a las gubernaturas principalmente, y pues hemos visto que ha sido un rotundo fracaso. Pues ahí está la elección del Estado de México en 2017, que fue paradigmática, el mismo año Coahuila, un año después en Puebla. Es decir, ese es un absoluto fracaso el INE en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí hay que tomar en cuenta es que por primera vez en el sexenio la derecha mostró capacidad de convocatoria y movilización. Con movilización me refiero pues de acarreo, ¿no? Que no había mostrado en el pasado. Entonces, digamos, esto es un síntoma. Creo que lo de la guerra de las cifras, de cuántos asistentes a la marcha supuestamente asistieron, pues es patética también, ¿no? Son completamente inverosímiles las cifras que dio Martí Batres en el gobierno de la Ciudad de México, diciendo que eran de 10 a 12,000, y también son completamente descabelladas las cifras que presentó el ex coordinador del CISEN en la época de Calderón, Guillermo Valdés, un socio de la encuestadora GEAISA, por la cual Milenio tuvo que pedir disculpas en el 2012, y que se echaban unas cuentas alegres ahí de 640,000 personas que fueron replicadas por Calderón y por varios miembros de la prensa corporativa, y que son completamente pues delirantes, ¿no? A mí me parece que hablar de pues entre 70,000, 100,000, más próximo a lo que había comentado López Obrador, creo que tiene un poquito más de sensatez, y es necesario ese tipo de cosas para no perder la brújula, ¿no? Es decir, como es peligroso sobredimensionar lo que ocurrió el domingo, también es peligroso minimizarlo, ¿no? No se puede minimizar del todo, porque pues ya vimos que en 2021 pues sí les abrieron un boquete ahí en la Ciudad de México, durante las elecciones intermedias, y que precisamente pues mucho del acarreo pues provino de las alcaldías de la Ciudad de México. Ahí estaba Sandra Cuevas encabezando varias de ellas, Lía Limón, que también la vimos muy activa ahí con sus grupos, pero más allá del acarreo que existe en todos los bandos, porque López Obrador también acarrea gente, aunque a la gente le sea difícil de digerir esa dolorosa verdad, y lo van a hacer el próximo, en la próxima marcha del 27, pues es a final de cuentas también esa capacidad de movilización, una muestra de poderío político, ¿no? O sea, por eso a los distintos grupos les interesa tener fotos e imágenes con gente abarrotando las calles para después usarlo como instrumento político de presión y una manifestación de fuerza, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta de López Obrador pues va a tratar de decir, bueno, pues si calculaban 640,000 en esa marcha, pues vamos a ver pues si nos alcanza para más, ¿no? Yo creo que pues van a movilizar la estructura, como lo hicieron con el tema de la revocación de mandato en su momento, y pues podemos esperar una marcha abultada, porque además también muchos sectores todavía simpatizantes de la 4T pues van a salir a las calles, ¿no? En una respuesta, en este duelo de marchas. Entonces, pues me parece que fue positivo en varios aspectos, y me parece que los argumentos que está utilizando la derecha para promover este asunto, pues son una muestra también de quién es la derecha, ¿no? A final de cuentas, una derecha mentirosa, este asunto de que se va a destruir al INE, que el mismo Woldenberg lo estaba afirmando, que me parece increíble, José Antonio Crespo, entre varios otros analistas de la derecha que están completamente, pues, irracionales, y que muchos de los aspectos que planteaba la reforma electoral eran por lo menos discutibles o atendibles, pero pues esta cerrazón, esta obvia, tan marcada a todo lo que venga del otro bando, pues ha generado esta situación. Y lo otro que iba a comentar es que
Bueno, se me fueron las cabras. Ya después lo Pero comentaré. mira, no te apures, ya llegaste a salvar un poco a Alejandro, porque después de lo que habló, le estaba lloviendo ahí los garrotazos y bueno, ya a la hora que dices que también Andrés Manuel tiene muchos acarreados, aunque la gente se enoje, pues ya también te empezaron a caer a ti. Alejandro, Falta, perdón, nada más algo. Hay que recordar que la reforma electoral, no sé de qué año, legalizó el acarreo, le llama movilización. O sea, es decir, existe en la ley electoral, existe la movilización, se puede hacer la movilización, o sea, los camiones, pero eso se llama acarreo, ¿no? O sea, digo, nada más que está legalizado, ¿no? O sea, solo quería decir eso. ok, pues Temoris, tienes oportunidad de ser por vez primera el bueno en la mesa, así que pues adelante. Bueno, o sea, No, no sé cómo oye, hacerle. aprovechando ahorita esto que señalaba mi querido Manuel Hernández Borboya, aprovechando, pues tenemos esto que publicó pues otra vez Laida Sansores con un nuevo audio video de esos que ya nos acostumbra los martes y que le está ayudando otra vez a levantar su rating, que ya lo tenía muy caído después de que había dejado de sacar alito, pues bueno, ya lo empieza a levantar. Y ahora le toca al magistrado del presidente del magistrado del tribunal, y no es cualquier cosa el asunto a propósito de estos temas que estamos discutiendo. Son 3 videos que sacó, nada más vamos a pasar el primero, de Laida Sansores, el que publicó ayer, y regresamos a comentarlo si les parece. Va. Conversación con Felipe Fuentes Barrera, presidente magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estimado presidente, con el gusto de saludarte, te escribo para darte una molestia, y es ver si existe posibilidad de que puedas escuchar a una de las candidatas al INE. Fue mi secretaria proyectista y está participando en el proceso. Tu punto de vista es esencial. ¿Nos darías esa posibilidad de que la entrevistes? Claro que me escriba, aquí de tu parte. Te agradezco mucho, y si autorizas le paso este número. Te mando un abrazo afectuoso. Mi querido hermano, te mando un abrazo cariñoso y generoso. Gracias por tu mensaje de mi papá, te lo aprecio y te lo valoro mucho, y sabes que estoy aquí listo y a la orden, y cuenta con todo mi apoyo y con todo mi respaldo. Yo soy un agente de palabra que se compromete y cumple, y no fallo. Te mando un abrazo fuerte. ¿Cómo has estado? ¿Estás bien de salud, tú y la familia? Yo lo sé, querido presidente. Tienes mi total gratitud, y ojalá pronto haya la oportunidad de reunirnos para platicar algunos temas. Mi querido amigo, te agradezco mucho tu cariño, tu amistad, tu generosidad y hacer juntos equipo. Te encargo mucho el tema para que nos ayudes con eso. Es crucial para nosotros. Y dime el lunes a qué horas y en qué lugar te quedaría bien un café. Puede ser en mi casa, 1 p.m. Ahí muy discreto los 3 y no tiene problema, ¿ok? Y vamos avanzando. Estimado presidente, muchas gracias por compartir tu visión. Siempre atentos, y el lugar y la hora la defines. Yo me adapto. Perfecto, todo muy bien. Y luego me habló el que le llamé el doctor del Senado. Muy bien. Yo te digo qué día nos vemos. Con el de primera todo. Y te encargo mucho el tema del partido. Muchas gracias lo de los estatutos. Muchas gracias. Abrazo afectuoso. Y el lunes tomamos el café. Ya estamos aquí, hermano, en el DEPA. Bajo. ¿Qué DEPA es? Ya estamos. Abrazo. Excelente, presidente. Muchísimas gracias. Vamos con todo y somos equipo. Y Adriana contigo de primera. Todo muy bien. Y vamos a lograr todos los objetivos. Te encargo mucho todo. Ya sabes que soy de palabra y cumplo como tú. Abrazo fuerte. Igualmente, presidente. Fuerte abrazo. Todas las impugnaciones al INE, como está el antecedente. Y ya lo resuelven ahí. Abrazo. Ya decidimos que se reanude el proceso en Hidalgo y Coahuila. Sí, perfecto, lo vi. Muy bien, te felicito. Todo el respaldo. Ya van a empezar a salir a apoyar todos los demás. Se manda al INE la impugnación que tenemos para que ahí se resuelva en primera instancia. Estatutos. Perfecto, muy bien, excelente, mi querido hermano. Todo el apoyo. Muchísimas gracias, a darle con todo, hermano. De aquí a la orden, como te dije, yo el lunes voy a operar con todo. Y la próxima semana nos volvemos a reunir para amarrar ya claro, fírmelo tú. Pues órale, mi hermano, pues mi querido Temoris, qué decir, tremendo Felipe Fuentes Barrera, presidente magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en plena charla, y creo que es un audio que se publica en un momento muy pertinente precisamente y a propósito de esta propuesta de reforma. Bueno, antes comentar un poquito sobre lo de la movilización del 27, es que muchas, o sea, Andrés Manuel es sumamente hábil para convertir los ataques en oportunidades, ¿no? Para aprovechar.
los ataques de sus rivales, de la oposición, en ventajas para él mismo. Entonces, los opositores al INE sacan a los que hayan sido, 80, 100, 120, los que hayan sido, no fueron prudentes al no atreverse, al no caer en la provocación de ir al Zócalo, donde iba a quedar más fácilmente exhibida la verdadera dimensión de su movilización, pero eso sirve para movilizar a las huestes de Andrés Manuel. Esa señora increíblemente vulgar y racista que sale en 2 o 3 videos diciendo cosas, bueno, que parecen como de otro siglo, profundamente racistas, o sea, una señora, pero que además recibe el aplauso de las personas que están alrededor de ella, pues va a terminar haciendo exactamente lo contrario de lo que ella quería. Va a terminar convirtiéndose en un elemento para que la gente se indigne y salga a apoyar al presidente. O sea, cómo va a funcionar toda esta movilización en general. Es ya la apertura de la campaña no oficial hacia las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que les dieron todo el pretexto, porque además es la oportunidad para que el presidente se escape de las ataduras legales que le prohíben hacer campaña y regrese a ese lugar donde él es muy feliz, donde está como pez en el agua, que es en la calle entre los suyos. Entonces, pues bueno, pues va a ser un trancazo. O sea, finalmente la movilización de la oposición le va a permitir a Andrés Manuel hacer su propia movilización. Él lo va a aprovechar muy bien. En cuanto a lo del magistrado pues bueno, o sea, es nuevamente la evidencia de cómo se manejan las cosas, que ya lo sabemos. Escucharlo pues es más fuerte, aunque no me encante ese actor de doblaje, pues el de la voz de Alito es muy bueno, ¿no? No, pero la del otro, la del otro, bueno, que hace el magistrado. Es pero el texto es bastante elocuente, o sea, hay que ver cómo se arrastra el tipo. O sea, cómo se arrastra, cómo se le pone de tapete a Alito. Alito, a diferencia de otras grabaciones aquí, como que lo veo un poquito más circunspecto en comparación con su comportamiento habitual, pero el otro arrastrándose, ¿no? Y entonces viene muy bien, o sea, es un arma de doble filo, o sea, de 2 tiros, es una escopeta de 2 tiros. Por un lado, la que va contra el Tribunal Electoral, que justifica o que de alguna forma vendría a justificar la propuesta de cambiar la forma de integración de ese órgano, pero sobre todo recordarle a Alito que no es independiente para hacer lo que se le antoje y para negociar como se le antoje. Ya una vez Laida lo puso en su lugar con los audios, y no sé en qué estado se encuentran los expedientes que le estaban abriendo a Alito, el del juicio político, y para que lo puedan juzgar, pero si siguen abiertos también se va a reactivar. O sea, el gran talón de Aquiles de la oposición es Alito, con toda su soberbia, su arrogancia y su estupidez. Y lo van a volver a utilizar. Entonces es como lo mismo para obtener los votos del PRI, para lograr esta reforma, o por lo menos para asegurarse una muy conveniente negociación en la elección de los reemplazos de 4 consejeros electorales. Recordemos que en el año 2020, el Congreso dominado por Morena ya escogió 4 consejeros electorales, de los cuales 3 son más o menos afines a Morena. Ahora vienen otros 4, de los cuales dijo Hegel que van a entregar uno, que puede ser el PRI, y a quedarse con 3, lo cual les daría 6 consejeros de 11 que tiene el instituto o el Consejo General. Entonces, pues eso, con o sin reforma,
Morena va a tener una influencia determinante en lo que ocurre en el Consejo General. Y pues para ahí van, o sea, Alito, otra vez vamos a ver más audios. Laira dice que tiene pues una biblioteca, una audioteca o alitoteca alucinante. La va a ir dejando salir pues cuando le convenga, y Alito va a tener que portarse bien. Ya, gracias, mi querido Temoris Greco. Pues Alejandro, quién le tocaba? A Manuel, ¿verdad? No, a mí. Alejandro. A ti, Alejandro. Sí, Alejandro, sí. ¿tú qué decir de esta filtración? Pues a mí en realidad me parece tremenda, y que pues sí, tendría que colocarse aquí, incluso, pues si ese magistrado puede seguir en su cargo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Mira, yo creo que, bueno, ya lo dijo muy bien Temoris, ¿no? En este sentido de que, o sea, lo que están buscando al final, pues también es como esta presión, pues porque viene lo de la reforma del INE, y en efecto, pues Alito es ahí la pieza débil, ¿no? Entonces yo creo que ahí viene, pero también creo que hay una carambola, es decir, yo creo que al final, pues también es ir contra Monreal y mostrar de una u otra manera cómo Monreal, pues el hecho de que uno se cambie la camiseta, pues no significa que puedas cambiar tus prácticas. Y parece que Monreal, o sea, yo al menos lo que veo aquí, es que en efecto, o sea, ese Monreal que actúa en 3, 4 pistas distintas, ¿no? Y que puta, es amigo de todo mundo, y con todo mundo hace pactos, y con todo mundo hace alianzas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final él, lo que hace Monreal, o sea, yo por lo menos lo que veo en este audio, además de, obvio, el magistrado y Alito, pero pues también lo que hace Monreal está tejiendo esas complicidades, ¿no? Yo creo que, o sea, a mí me habían dicho o sea, de un estudio, no lo había visto bien, ya ahora que al fin terminé el libro, y este estudio a lo mejor lo puedo subir a un Drive. ¿Por qué? Porque es la carpeta que le entregaron los bejaranistas a López Obrador. Y es una carpeta que le entregaron en 2021 para mostrar que Ricardo Monreal había hecho la contracampaña contra Morena, ¿no? Y la estuve viendo, ya vi muy bien, son 53 páginas, y bueno, pues prácticamente a quienes acusan de haber hecho la anticampaña en Morena, y por eso se enojó López Obrador, pues está Alejandro Díaz Durán, está David León, está digamos, como a su derecho, que se llama Karen Gibaduán, que ahora trabaja en la alcaldía, y está el exalcalde Néstor Núñez. Algo que está buenísimo en ese estudio es cómo detectaron todas las IPs de donde salió toda la guerra sucia, donde salieron todas las notas falsas, y todas provienen de la alcaldía de Cuauhtémoc, ¿no? O sea, misteriosamente. Entonces, ese documento de 53 páginas, pues fue el que le sirvió a López Obrador para romper o para decirle a Monreal que era un traidor, y desde entonces Monreal no va a Palacio Nacional. Y en ese documento, pues uno empieza a ver realmente quién es decir, quién es Monreal, ¿no? O sea, cómo actúa en estas dobles 3 pistas, le ayuda a fulanito, le ayuda a menganito, pero también le ayuda a su partido, ¿no? O sea, este personaje que empieza a tender redes como si fuera una telaraña, y que quiere quedar bien con todos, o sea, quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Creo que llegó el momento en que se va a tener que definir Monreal, o ya se definió, porque pues no puede estar con Dios y con el diablo, ¿no? Y esta parte que está diciendo de que en diciembre que se pueda ir, yo creo que sí, que en efecto a lo mejor puede ser que sí, que Monreal esta vez sí se vaya, que a lo mejor esta vez no haya negociación con Monreal como la hubo tanto en el 18 sobre todo, ¿no? Donde también amagó, hizo lo mismo, o sea, lo que estamos viendo lo hizo Monreal con las mismas palabras. Hay que buscar sus videos de 2017 y es lo mismo, pero a diferencia de 2017, hoy ya no tiene ese poder que el López Obrador quiere, ¿no? Entonces, yo estoy viendo que van como en 2 caminos paralelos, el de Alito, presionando, como bien lo dice Temoris, y el otro es irle dando ya gas a Monreal, ¿no? Y tratar de como que sacarle todos esos trapos sucios para que su salida, si es que terminan expulsándolo, bueno, pues tenga los menos costos políticos, ¿no? Ya, gracias, mi querido Alejandro Almazán. Manuel Hernández Borboya, además de este asunto del magistrado,
ahorita que también coloca Alejandro el tema de Ricardo Monreal, a estas alturas del partido, a estas alturas, hoy 16 de noviembre del año 2022, previo a la definición de quién será el candidato para la presidencia de la República por parte de Morena en el mes de marzo próximo, ¿le conviene a Morena que finalmente salga Monreal? ¿Le conviene a Monreal? ¿Cuál es tu valoración? Bueno, antes que nada, nada más voy a decir lo que se me había quedado atorado la vez pasada, Ok. que, bueno, de la marcha, lo que no hemos comentado, pues es que también fue una pasarela de delincuentes electorales, ¿no? Ahí está Roberto Madrazo, el Bester Gordillo, que reapareció en una marcha después de quién sabe cuánto tiempo, Ulises Ruiz, el represor Ulises Ruiz ya también es defensor de la democracia, ¿no? Y que ese tipo de cosas, si ustedes revisan la cobertura de la prensa corporativa, pasó completamente de largo, ¿eh? O sea, no pusieron, salió mucho Goldenberg y muy Pero, poco de pero estos además, pillos, Manuel, ¿no? perdón, nada más entre paréntesis, pero además, entre ellos se han traicionado, o sea, Robert, Sí, o sea, Claudio X González hizo un documental con Loret de Mola en contra de El Bester, ¿no? Madrazo traicionó a El Bester, Krill, o sea, todos esos se han traicionado y ahora son bien compas, ¿no? Perdón. pues es el PRIAN, a final de cuentas los aglutina el interés común, ¿no? Pero bueno, retomando la pregunta que hizo Ernesto, pues yo creo que ahorita ya le funciona más a la 4T Monreal fuera que dentro, ¿no? O sea, ya dentro no te aporta gran cosa, pues es hasta más peligroso tener ahí a alguien infiltrado, porque mal que bien, pues Radio Pasillo le llega mucha información de la misma bancada, entonces, pues ya no es conviene más ya sacarlo, y yo soy de la idea de que esta campaña que ha lanzado Laida contra Monreal, pues tiene ese objetivo, ¿no? De presionarlo y presionarlo y presionarlo ya para que Ushka se salga ya de la 4T de una buena vez, antes de que se haga más problema entre más tiempo pase, ¿no? Obviamente Monreal está ahí aferrado tratando de agarrarse de lo que puede para no dar el salto, pero pues sí se ve que difícilmente va a pasar de diciembre, digo, a lo mejor sí se sigue aferrando ahí a sus cotos de poder, porque a final de cuentas también hay que decirlo, hay mucho dinero de por medio, o sea, a final de cuentas, ser el mandamás del Senado te da muchos recursos económicos que si Monreal se sale de ese asunto, pues los va a perder automáticamente, ¿no? Entonces eso también tiene una connotación monetaria, digamos, además de la política. Pero pues también no sé qué tantas condiciones haya para darle ese sacón, ¿no? En algún momento parte de mandar a Olga Sánchez Cordero al Senado fue como irle comiendo algo de espacio a Monreal, pero no hemos visto en lo absoluto que eso suceda. O sea, Olga Sánchez Cordero lo ha demostrado, ha sido una muy mala operadora política para esos asuntos, y no hemos visto que el liderazgo de Monreal, ni siquiera dentro de la bancada del Senado, esté como en mucho peligro o en una seria disputa, una cosa de estas, ¿no? Entonces yo creo que pues ya le surge a los morenistas y a la 4T pues darle el sacón a Monreal de una buena vez para pues llegar más encarrerados al Estado de México. Por ahí Alejandro Almazán estábamos platicando el otro día, él cree que hay como posibilidades de que Morena no gane el Estado de México, por ahí algunos pactos. Yo soy de la idea de que no veo cómo pueda no perder el Estado de México, o cómo no pueda dejar de ganar el Estado de México Morena con Delfina. O sea, yo sí, además de las encuestas, que hasta el Reforma le da una amplia ventaja a Delfina, pues ya se la deben, o sea, porque realmente el 2017 fue un auténtico fraude, una elección de Estado, y que pues a Del Mazo le conviene más pues disfrutar del dinero robado en España, como su primo, Enrique Peña Nieto, a quien no han tocado ni con el pétalo de una declaración, este, que pues meterse al pleito político y con el riesgo de que sí puede ir a dar a la cárcel, ¿no? Porque pues el pacto fue con el primo, no con Alfredo del Mazo, ¿no? Entonces, creo que es una situación muy compleja y que de alguna manera el triunfo en el Estado de México prácticamente yo siento que le echa al bolsillo la elección presidencial
la sucesión presidencial para Morena en 2024. No veo cómo el bloque opositor, por más que echen sus campañas ahí para defender la democracia, por más que hagan propaganda de sus marchas, pues les vayan a alcanzar las fichas para derrotar a una estructura política con 23 gubernaturas, en caso de que ganen el Estado de México, ¿no? 23 de 32, pues veo muy difícil que en el mapa del tablero político vayan a poder revertir esa situación. Entonces, yo creo que mucho está apuntado para allá. Yo no creo que Morena vaya a ceder el Estado de México, ni por la reforma electoral, ni mucho menos, ¿no? Porque a final de cuentas, si se quedan las cosas como está, digo, a lo mejor en el bloque opositor y Goldenberg y todos estos, pues no se han dado cuenta que el sistema como está actualmente beneficia al partido hegemónico y que ese partido hegemónico desde 2018 se llama Morena, ¿no? Entonces, yo no sé si se han percatado de esa situación en el bloque opositor, porque hasta les convendría la reforma que se está proponiendo actualmente, ¿no? Pero en este afán de llevarla contra costa de lo que sea, pues incluso van en contra de sus propios intereses. Entonces, pues bueno, pues en esta situación, Morena va a recibir además más dinero para la elección presidencial del 2024. Entonces, pues además de que va a tener mano, como ya lo comentaba Temoris, en la renovación de los consejeros, ¿no? Entonces, pues es increíble el grado de enajenación al que estamos actualmente en México, en el que muchos defensores de una causa política ni siquiera se dan cuenta que lo que está proponiendo el adversario les podría beneficiar de alguna manera, ¿no? Entonces, están completamente disociados de la realidad, diría yo, y pues eso va a tener consecuencias, porque por más que les haya ido bien en esta marcha, que pues, hay que decirlo, pues la capacidad de movilización que mostraron llama la atención, pero no es suficiente para lo que necesitan para ganar la elección en el 2024, y tan es así que a estas alturas todavía no hay un gallo que pinte, ¿no? O sea, todavía no tienen un candidato que ahí pueda medio alzar la mano en momentos como este, ¿no? O sea, de todos los campeones de la democracia que desfilaron ahí, Vicente Fox, que ya también se anda queriendo candidatear, Marco Cortés, pues toda la fauna que se dio cita ahí, La Bastida, José Narro, o sea, el rector de la UNAM que fue un mapache Hasta electoral. video hizo. Sí, sí. O sea, ahí ahora son defensores de la democracia, ¿no? Pues de todos esos no se hace uno. Entonces, yo creo que todavía les va a costar mucho trabajo para remontar el déficit en el que han caído y que yo creo que todavía no se han dado cuenta la aplastante derrota que sufrieron en el 2018 y han seguido sufriendo a pesar de que ellos creen que están en una posición muy ventajosa, ¿no? Ya, gracias Manuel. Caballeros, para cerrar, les pediría una reflexión final con respecto de los medios de comunicación, los medios corporativos reflejados en esta marcha, que tengo la sensación que quienes mostraron también su músculo es los medios corporativos y esta campaña mediática previo a la marcha que realmente logró una gran concentración. Yo coincido más o menos en el cálculo, sin ser experto en el tema, pero coincido con el cálculo con base a lo que pude ver ahí, que fui ahí a cubrirlo con Violeta. Sí calculo entre 70,000, 100,000 personas, 80,000, 100,000, un número verdaderamente bastante importante y que pues sí, es lamentable que se le esté menospreciando a una movilización de esa naturaleza, más allá de todos los personajes, y también clarificando esto que señalaba Temoris al inicio. Sí, no es que yo no tuviera conocido, sé de varios conocidos, amistades que marcharon, que no coincidía con ellos en esa decisión, pero que tampoco me tocó verlos en la marcha. Bendita sea la Virgencita Morena y Rebelde, de no quedarme yo con esa visión ahí, ¿no? Pero una reflexión final ahí sobre los medios de comunicación, el poder que desde mi punto de vista, el músculo que mostraron y que no hay que echarlos en saco roto. Temoris. Pues yo voy a señalar algo que sobre medios industriales, pero no en el mismo sentido. Ricardo Salinas Pliego lo acaban de obligar a pagar después de un enorme, larguísimo proceso
judicial 2.800 millones de pesos que le debía al fisco desde hace como 15 años. Y le dolió muchísimo, chilló por todos lados, como es tuitero, caprichoso, se puso a mentar madres en Twitter terrible, bueno, le ardió porque es un vago y es un truán que no le gusta pagar, cumplir con sus obligaciones. Pero le recordaron que no debía solamente 2.800, sino 31 mil millones de pesos. Y pues puede haber una liga porque TV Azteca ha estado atacando la marcha del INE. Y es un ataque, pues a ver, no es sincero, solamente, o sea, ponen a Javier Alatorre, que es un monito cilindrero, lo ponen a atacar, lo mismo atacado a López Gatell cuando Salinas Pliego no quería parar sus empresas con la pandemia, ahora lo ponen a atacar la marcha del INE, y mañana va a atacar, cuando tenga oportunidad, va a atacar a Andrés Manuel y va a atacar a 15. O sea, es un medio industrial que realmente responde al estado del humor de su dueño, tiene mucha influencia, tiene 3 cadenas de tele, entonces, pues bueno, pues lo vamos a ver ahí. Pero bueno, ahora estuvo atacando a los marchistas. Vamos a ver cómo se comporta mañana, porque un día está de un lado, el otro día está del otro. Ya, gracias. Alejandro Almazán, digo, además de que ya también me están regañando a mí, ya me dicen, relájate Ernesto, sí hubo gente, pero no malinformes. Bueno, Alejandro, tu micrófono, tu micrófono. Al otro, perdón, decía que al día siguiente, pues obvio, ¿no? Pues vi los periódicos, ¿no? Las primeras planas y bueno, pues evidentemente el Reforma, que es el que parece como si estuviera detrás de la marcha, ¿no? Pues fue el que le dio más vuelo, pero están todos, ¿no? El Universal, Excelsior, etc., etc. Yo creo que hay que tener cuidado, o sea, es decir, la derecha, si algo tiene es que tiene dinero, tiene a los medios, ¿no? Y pues solamente hay que voltear a ver lo que le hicieron a Dilma, ¿no? Los medios o Globo y cosas importantes que terminaron arrinconando, ¿no? A Dilma en Brasil y bueno, pues después la quitaron, etc. O sea, los medios aquí son, sí, o sea, nosotros podemos decir, esta prensa hegemónica y la verdad es que, bueno, pues no compartimos con ella, pero pues, desgraciadamente tiene poder, ¿no? Y ese poder no hay que subestimarlo. Entonces yo creo que ellos, esta prensa, pues seguirá en la línea, en la misma línea, ¿no? Obviamente López Obrador no es su santo devoción, entonces, bueno, pues seguirán golpeándolo, ¿no? Y para los que han puesto ahí en el chat, no, yo sí voy a ir a la marcha, ¿no? Y no sé si voy a ir de acarreado o no, pero voy a ir a la marcha, o sea, ¿no? O sea, solo quiero decirles que claro, que voy a ir, es un proyecto en el que yo creo, pero pues no le compro todo, ¿no? Órale, pues gracias, mi querido Alejandro. Pues ¿con qué cierras también, Manuel? No, pues que es muy emblemática la situación de los medios corporativos, ¿no? O sea, cómo han exaltado este asunto, pues yo he revisado la portada del Reforma precisamente, o del Financiero, hablando de una oleada ciudadana a favor de la democracia, es decir, no a favor de un proyecto político, no a favor de una postura frente a la reforma electoral, sino a favor de la democracia, es decir, los que no fueron a marchar por parte de la derecha no apoyan la democracia, ¿no? Es este uso del lenguaje pues tan tramposo que les encanta, ¿no? Y que lo han utilizado y que les ha medianamente servido, porque más allá del acarreo de la derecha, pues también hubo gente que fue por su propio pie, ¿no? Y que votó también en contra en el 2021 y que pues es principalmente por el brazo mediático que sigue siendo un aliado indiscutible de la derecha. Estaba viendo, antes de la marcha, sacó Reforma una plana entera, con todos sus opinólogos, quiénes iban a ir a favor o quiénes iban a marchar o no, ¿no? Y todos estaban en contra de la reforma electoral, era muy peculiar,
nada más 2 dijeron que no iban a marchar, uno porque no estaba muy convencido de los que iban a marchar, que fue el general Lozano, y el otro Sergio Sarmiento, porque básicamente le dio flojera, ¿no? Entonces, y decía que las marchas no servían para promover la democracia, sino los votos, ¿no? Pero todos los demás estaban a favor de la marcha. Denise Dresser, que en el 2017 ahí le pusieron sus columnas que había dicho que el INE ya no servía, pues ahora de repente, ahora sí sirve. Es decir, son opiniones al contentillo y al calor de los sucesos políticos, pero que evidencian pues cómo funciona la prensa hegemónica, ¿no? Ahora que están tan preocupados en la prensa hegemónica por la sobrerepresentación, ahora que están en peligro los plurinominales con esta propuesta de López Obrador y demás, pues habrían también de hablar de la sobrerepresentación de la derecha en los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? O sea, porque de eso no se habla, la sobrerepresentación de estos opinadores que son absolutamente conservadores, que quieren conservar el régimen neoliberal que les ha sido arrebatado, quieren conservar estos remanentes como el INE de ese régimen neoliberal, quieren conservar el status quo, y que precisamente cuando se le mete el componente de lucha de clases a esta coyuntura o a estos temas, evidentemente lo quitan de la ecuación, ¿no? Como si eso no existiera, y por eso temas como el de los comentarios racistas, clasistas, que también proliferaron durante la marcha, pues son completamente omitidos de estos grandes medios corporativos que no quieren reconocer que en el fondo pues hay una lucha de clases dentro de en el contexto de esta batalla política que estamos viviendo hoy en México. Ya, pues mi querido Manuel Alejandro Temoris, muchísimas gracias. Y ahí nos seguimos comunicando, jóvenes. Oigan, no, a mí nada más se me pasaba el día de ayer, el diario Reforma publicó una primera plana dedicada a decir que Alito se había comprometido a oponerse a la reforma electoral, pero se le dedicaron sus 8 columnas y luego comentarios por aquí y por allá, como una especie de elevarle el costo político a Alito, de desdecirse. Y luego Laida saca estos audios, ¿no? Entonces vamos a ver qué pesa más en el ánimo de Alito, si las portadas de Reforma o las balconeadas que le da Laida. Pero si él es hombre de palabra, hermanito, ya sabes. Oye, ese que hace la voz de Alito, no. Es buenísimo, güey. Sí, es buenísimo. Lo hace con una burla, ¿no? No se nota. Okay. Pero bueno, pues muchas gracias. Y ya ahí, hay una señora o no sé quién ahí, María Ángeles Lara Lujano, estaba ya obsesionada contigo, mi querido Alejandro. Wow, okay. Sí, pero pues bueno, pues hay de todo en la viña de la Virgencita Morena y Rebelde. Y acá Temoris y Manuel, esos están curtidos ahí ya en el mundo de las chats y las redes y demás. Pues bueno, Manuel Alejandro Temoris. Yo pensaba que hoy me había ido sin respondes, pero pues por lo que veo no. No, sí, también te tocaron ya ahí, pues, rompe no sé qué y en fin, pero bueno, eso es imposible que tú te vayas sin raspones, bueno, un abrazote, hasta pronto. Hasta luego. Chao. Chao.